Hola, ¿cómo estás? Normal. Hola, ¿cómo estás? Normal. ¿Cómo dice que le va, señor? A ver que se rebota esto. Le tengo que pasar el audio a usted, pero ya después se lo vamos a asignar. Después se lo vamos a asignar. A ver si se lo puedo asignar ahora. Eh... Todo bien, acá estamos. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué se cuenta? Estamos en un nuevo streaming de twitch.tv/SEGUIME. Arrancamos la nueva temporada del 20 Podcast. ¿No sabes lo que es 20 Podcast? 20 Podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. ¿Me estás escuchando en vivo? Después de este directo, escuchate el episodio de hoy con las últimas novedades del mundo del gaming. Últimas postas, porque yo... Ahora voy a hacer chamullo. ¿Para qué voy con lo del audio de Leo y Toto? Y ahora voy a dar la cara por el 20 Podcast. Porque la verdad... Estuve viendo... A ver cuál es su usuario, señor. Hoy toca administración desde las 18:30. Bueno, pero le hacemos compañía. ¿Le podemos hacer compañía? ¿Está todo o no? ¿Cómo estamos? Igual, si no, gracias por estar del otro lado. User specific. A ver, use el comando hola si puede, señor Leoitoto. Si puede y no está muy ocupado, por supuesto. A ver, ¿yo lo puedo usar ya? ¿O ya me lo sacó? Hola, ¿cómo estás? Normal. Yo lo puedo usar. Y usted si escribe hola, debería poder hacerlo. Ah, mirá, te cagó porque tiene 60 segundos. Bueno, ahora lo puedes usar. Quiere decir que lo puedes usar. 54 segundos. Tiene un minuto de cooldown. Un minuto de cooldown para que no lo coso. No martillen, no gatillen, no me quemen la cabeza respecto a esto. Respecto al coso del... Un segundo, ahora vuelvo. Vaya nomás, obviamente. Muchas gracias. Che, si están escuchando, si están viendo, mejor dicho, más que escuchando. Si están viendo esta transmisión del otro lado, no se olviden de compartirlo. No se olviden de compartir. Estimados amigos que se suman al 20. No, al 20 no, ya me estoy confundiendo. Hay tantas boludeces que ya me estoy confundiendo. Que se suman a twitch.tv/SEGUIME a la transmisión de hoy. Pueden compartirlo en sus redes sociales. Pueden compartirlo con el retweet, con el comando RT, con mi Twitter. Pueden compartirlo compartiendo la historia, dejando like en la historia de Instagram en instagram.com/SEGUIME. Creo que era así el de Instagram. Así que esperemos que esté saliendo todo bien. Yo creo que el audio va bien. Creo que vamos a alejar un poquitito esto porque está picando un poquito fuerte. Ahí. Creo que ahí debería estar bien el audio. Ahí debería estar bien mi audio y veremos el juego después. Así que vamos a cerrar todo esto. Gracias Leo y Toto por estar del otro lado. Gracias a quienes se hayan sumado. Y a los que no se sumaron, se pueden ir a la mierda. Se pueden ir deliberadamente al choto. Se pueden ir. O sea, nuevo horario de 20 Podcast a partir de esta semana. En el que, perdón, estoy cerrando todas las boludeces que dejé abiertas antes para poder arrancar el streaming sin problemas. Nuevo horario del streaming, se me está confundiendo el streaming con el 20 podcast. Estoy diciendo 20 podcast cada rato porque lo acabo de grabar. Pero bueno, sin más preámbulo, que esto va a estar subido también a YouTube. Y con el perro ese de mierda que no para de ladrar, siempre me caga todos los directos y todo lo... Cada vez que quiero jugar algo, cada vez que quiero grabar. No. Sponsoreados por ese perro. Nos vamos a... No, sponsoreados no. Hinchado las pelotas de ese perro. Nos vamos a Final Fantasy 1.6. Vamos a hablar con Mid, con Sid, con Mid y con Forward. Uy, malísimo el chiste. ¿Qué carajo está Mid? Ah, Mid, no, por acá no es. Por acá no es. Ah, todo esto, yo me puse a jugar y nunca arranqué la aplicación acá en mi teléfono, en el iPhone. Esto parece que tiene iPhone. Nunca arranqué la aplicación de los directos. Por lo tanto, no estoy viendo nada del chat. Cambiando a modo creador. Dale, querido. Amazon, ¿podés poner una aplicación que no sea una reverenda mierda para lo que son los directos? ¿Te jodería mucho? Es increíble que en el año 2023 de nuestro señor Chrome todavía no tengamos una aplicación a la altura de las circunstancias para transmitir. Sí, ya sé, podemos poner otro segundo monitor, podemos poner Stream Deck, podemos poner un montón de cosas, pero
Hijo de puta, ¿cómo puede ser que la aplicación de celular de Twitch sea tan mierda, boludo? Es una porquería. Vamos a hablar con Meat, con Sid y con Gachi Pachi. No era por acá. Ah, ¿qué? ¿De acá no puedo ir por acá? Ay, hijos de puta. ¿Quién es el diseñador de esto? ¿Quién es el arquitecto de esto? Hora número... Entramos a la hora número... 19. Ya. Estaba pensando cuántas horas íbamos. Ah, mira, me piden boludos. You've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. Nada que disculparse, Leo. And I want to do it. Muchas gracias por la compañía, a pesar de estar trabajando. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for Uy, nos manda esta. For me? Who else? Me parece muy bien. Facture. What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Hola, ¿cómo estás? Is it Normal. everything? Ahí está. For now, I'll let you know if I need Y lo it. puedo usar usted solamente. Manos a la obra. Ahí está, ya lo pidió y ya lo tiene. Miren, en el momento trabajamos para usted. Ahora, lo que usted puede hacer... Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Hay que hablar con Karen y Blackthorn. Lo que usted puede hacer para devolver tanta gratitud de mi parte es compartir el directo en Twitter e Instagram. Deje la factura de la obra social para otro momento. Total, le van a pagar a 60 días. Le van a pagar a 60 días y los van a cagar, como siempre. Todo en este país funciona irreversiblemente como la chota. Blackthorn. Blackthorn, you busy? Y What's it look like? Uy, bueno, Blackthorn, la concha de tu madre. From Mid. She requires certain tools. Ahí está. ¿De 30 días? Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? Vos callate y labura. I'll see what I can do. Régimen Bring them over especial. when I'm done. My thanks. And Mid's, no doubt. Pues estamos en otra vez a mediados del coso. Como que acá... Como que en un impasse en Final Fantasy XVI. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Ahí está. Ahí está. No sé por qué lo dije así. Ahí está. ¿Cómo arrancaron las semanitas, estimados? Find everything on there. This lot ¿Mucho laburo? won't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Ahí va. Thank you, Karen. Otra misión del recadero. That just leaves the carpenter. Y ahora Let's see if Bardolph's available. habla con Radolf. ¿Dónde está Radolf? Radolf, ¿dónde está Radolf? ¿Por acá está Radolf? Sí, por acá. Nos manda. Nos manda como a charlar la pibita. Pues quiere construir algo. Por aquí no era. Ah, claro, en el muelle. Tengo que bajar al muelle. Recordemos que estoy en un barco yo, ¿no? Me hago como chamulla.
Paren ese chat a la izquierda del juego que parece un MMO. Yo arranqué bien. Me gusta eso. Me gusta. Recuerde, señor Ditoto, y recuerde quien esté del otro lado, que hoy hacemos de 7 a 9. Mañana volvemos al horario habitual de las 10. Y el miércoles, descanso. Me parece que este miércoles no. Bardolph. Maid's looking to build a workshop in the El storeroom. miércoles metemos descansito y volvemos el jueves, que antes nos íbamos los jueves, también a las 10 y el viernes a las 7. Vamos a probar este horario y vamos a ver qué onda. Si no, cancelamos todo, cerramos el canal y listo. Bueno, yo hasta las 12 estoy por acá, así que si llegás temprano, comer rápido. No, mentira. Bueno, por eso, ves, hay para todos los gustos. La otra vez le avisaba, por ejemplo, al estimado Mac, que también nos acompaña tarde, que And he is a friend of the cause. I'll ask vamos a tener 2 días durante la tarde, pero 2 días durante la noche. Cosa que el que pueda acompañar tarde, acompañe tarde, y el que pueda acompañar temprano, pueda acompañar temprano. Y a partir de la siguiente semana volvemos con los streaming a las 6 de la mañana y después a las 11 de la mañana, hora de España. ¿No? Un enfermo, ¿viste? Con la petición de... Dirígete al descanso de Marta. Tengo que ir al descanso. ¿Viste? Empezaba a modificar los horarios, empezaba a volver loco. El descanso de Marta. Hay que ir a buscar materiales al descanso de Marta. Vamos al descanso. No, bueno, vamos a dejar 2 y 2. 2 a la tarde y 2 a la noche. Porque además, así tengo más tiempo de descansar, más tiempo para pasar con la waifu. Después si no podemos pasar a visitar a los chicos de Cultura Geek también. Y le metemos áspero. A las 7 de la tarde, este horario. La tarde-noche en realidad. De 7 a 9, lunes y viernes. ¿Dónde está esto? Siempre me confundo. Está acá a la puerta, ¿no? Sí. De 7 a 9, lunes y viernes. Y de 10 a 12, 12 y media, lo que dé, martes y jueves. ¿Qué tool? ¿Qué le pareció? Esta se parece mucho a la mina de Control. Al juego Control. Vamos a buscar al carpintero, claro que boludo. Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look from there then. ¿Y qué día juego con suscriptores? Los domingos a las 7 de la mañana. Ya, igual para que te regala tantas suscripciones que ya tengo que jugar con 500 personas. Ya voy a tener. Encuentro a Bernardo cerca de las ruinas de Crecida. Ya extraño cargar con vos y One Mars. Eso lo vamos a hacer cuando termine Final Fantasy XVI. No por prometer nada, sino porque cuando termine Final Fantasy XVI le quiero meter un ratito a Diablo. Así que seguramente... cara. Hola, buenas tardes. La Madre Superiora. Mirá qué nombre raro, ¿no? Bienvenido, bienvenida al stream. Muchas gracias por estar del otro lado. A veces me sorprenden los nombres de Twitch. Buenas noches, dijo. Yo le dije buenas tardes, buenas noches. Gracias. No, gracias a usted por la compañía. ¡Ey, qué linda que es la gente a esta hora! No como a las 2 de la mañana que me putean y me dicen: ¡dale, manco! ¿Por qué te sorprendes? Soy un tipo que sorprende fácil. Bueno, a darle átomos. Langostini. Tengo el nuevo coso. ¿Cómo es este? A ver qué hace este. Este. Uy. ¿Y este? ¿No será mucho para un pobre Langostini? Mira, el perro llegó como diciendo: ¿qué hace? ¿Te ayudo en algo? Mentipodcast 256. ¿Quieren conocer la actualidad del videojuego Al Dedilio?
quieren estar informados, informatres sobre las últimas novedades, VII Podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y voy a quebrar una lanza a favor de VII Podcast porque últimamente estoy tirando noticias, me desvelo para tener esas noticias y después las veo en páginas al otro día. Y digo, ¿cómo puede ser que IGN tenga la noticia al otro día mío? No, mentira, IGN es un monstruo, pero ¿cómo puede ser que estas páginas que tienen un montón de gente laburando no agarren la pala antes y esté primero en el VII Podcast? Hoy vi, por ejemplo, un rumor que yo tiré en el VII Podcast la semana pasada y yo dije, loco, pónganse. Loco, la prensa no labura. Nada, mentira. Mentira que yo también tengo un amigo de la prensa. No, no diga eso. Boludo. Hoy me levanto noticias y digo, a ver qué van. Ah, un rumor sobre el nuevo Red Dead Redemption. Ya lo dijimos en el VII Podcast. Y Leo y Toto, que escucha VII Podcast, no me va a dejar mentir. Remake o remaster de Red Dead Redemption 1. A ver si se cumple, es un rumor por ahora, ¿no? Pero... ahí sí. Hoy estuvo Nadine. Ah, ¿usted viene de parte de Nadine? Mándele un abrazo a Nadine querida. A ver si qué hay acá. Ah, acá está el ñato este. ¿Qué se te perdió, ñatuki? Ya lo salvé a este, ¿no? A Bonita, al Alfa. Ya te salvé, Alfa, ¿no? La religión no me lo permite. Perdón, muy mal chiste. No, la verdad que te caes te caes a pedazos, como dirían Rodríguez Galate. ¿Qué pasó? Te caes. Y no. Te la meto sin pretexto. You asshole. Madre Superiora tiene un canal. ¿24 horas de rezos? Perdón, era obvio, ¿no? Sí. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to... Claro, me vas a usar de guardaespaldas, ¿no, boñita, Alfa? Any chance you could... Sí, sí. Well, thank you kindly. Yo no sé si es monja, pero lo aparenta. 24 horas de Padre Nuestro y alabanzas de la renovación carismática. ¿No? No, nada que ver, ¿no? Vamos a limpiar cositas. Bueno, bienvenida y gracias por bendecirnos con su presencia. ¡Ah! ¡Ah! Qué imbécil, perdón, estuve viendo Alfa el fin de semana. Humor para toda la familia. Eso es digno. Esas pelotudeces son dignas de Mars, que es mi hermano y que debería pasar. No, me equivoqué, no era este. No, pará, Langostini. Es un montón. Es un montón peor. Bueno, el buitre este la comió por curioso. Pimba, chocolate. Pimba. Farewell, me encanta lo termo que es Clive. Farewell, como diciendo. ¿Sabes qué? Sómela. Así es como es. Es un elixir. Uy, mira cómo lo cacheteó. Esa cachetada que le da. Un poco ladina esa cachetada. Toma. Tuki. Así que Madre Superiora tiene un canal. Si vos no sabés de qué estamos hablando, porque estás viendo esto en YouTube en la soledad de tu hogar, estamos en twitch.tv/SEGUIME. Podés venir, dejar tu follow, suscribirte, dejar cafecitos, pasarme los 12 dígitos de tu tarjeta más los 3 de atrás y la vida del streamer será feliz. No, mentira, nunca haces.
¡Un Weaver! ¡Uy! Mirá cómo me la... No, pará que me bajo en la esquina. Chofer, me bajo en la esquina yo. Te la repuso. Viste, ahora no sos tan malo. Mira, mira, mira cómo te sopapeo la copirola. Mira. Así que vos viniste volando. Mira, yo también tengo alitas. Tengo dos, no como el Sephiroth que tiene una sola. ¡Otra vez! ¡Otra vez te comiste! Te comiste el Ole, te comiste el Parry, Juan Carlos Parry. Combo límite. Ya estoy con ustedes, perdón. Paren que despacho acá. Despacho a esta lagartija y estoy con ustedes. Mirá, mirá. Cómo lo cacheteo. Qué manera de cachetear dragones, Ya se fue. ¡Para! Oh, su guacho. Bueno. 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 Cadenacia auspicia este stream. ¿Te acuerdas de eso? ¿Se acuerdan cuando está de moda usar petardo? Qué pelotudez, ¿no? ¿Qué le pegaba? Qué pelotudez tirar pirotecnia. ¿Por qué hacíamos eso? O sea, ¿se sigue haciendo? Pues, paren, primero que le hace mal a los perros. Llamó, ¿qué es Mars? ¿Todo bien? Una monja jugando al Phasmophobia. Perdón, eso no lo vi. No, por Mars. Por favor, justamente estábamos hablando de algo y dijimos, como el pelotudo de Mars. No, mentira. Usted sabe que lo aprecio. ¿Pueden dar su retweet? ¿Pueden compartirlo en Instagram también? La invito a la madre superiora a seguirnos también. Ya está, ese es todo el spam. Twitter, Instagram y se acabó. ¿Cómo le gusta el vicio? A Mars también le gusta el vicio de... Está bien, Bernardo, no me cuentes alfita toda tuya. A Mars también le gusta el Phasmo. Oh, it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Yo lo máximo de terror que jugué fue cómo se fue el aguinaldo. No matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. Así que limpiamos todos los chovis. Aguinaldo, ¿qué es eso? Es una cosa que te dan porque esclavo, básicamente. O sea... Primero en 20 años que no tengo aguinaldo. F por eso. ¿Es monotributo el colegio? ¿Cómo sería el régimen? Ay, perdonen, aprovechando que está la Mater Superior, y para no hablar solamente de monotributo, ¿no es cierto? Porque suele ser un tema no tan apasionante. ¿Qué onda el fin de? ¿Qué estuvieron jugando? ¿Esperan algo esta semana? Sí, porque somos cooperativa. Cabió. Esa es la que no te cuentan cuando te dicen hay que armar una cooperativa de los trabajadores. Bueno, pero guarda que te van. Guarda que no es tan fácil. No estaría siendo tan fácil, Pero bueno, el lado positivo, porque siempre hay que verle el lado positivo a las cosas. Dentro de lo que se pueda, ¿no es cierto? Tampoco estúpidamente optimista, pero tampoco bananín y bananón. Pero usted tiene un poquito más de paz, Leo. O sea, usted la otra vez se levantó a las 8 de la mañana y se puso a hacer un nuevo PJ del Diablo. Y eso hace 20 años que no lo podía hacer. ¿Viste? Dios da, Dios quita. Como diría la madre superiora. Basta, se acabaron los chistes sobre la religión. Después me pregunto por qué la gente no da follow, porque se van a la mierda. GTA 5, mira. I can't wait.
Alright. Diablo 4, Magic the Gathering. Aliento de la tierra. Puñetazo colosal. Bueno, está bien, no me interesa. Ok, listo. Se terminó y ahora hay que visitar la enfermería. Hay que ver. Ahora seguimos. Tuvimos como ese. Tiene como ese ritmo el juego. Estaba probando cosas. Por eso instalé varios juegos. ¿Qué estuvo testeando? I found these for you. Which one do you want? No, no quiero nada de eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces, PlayStation 5? No, no molesté. ¿Qué haces, la concha de tu madre? ¿Qué haces? Bueno, tampoco. Clive. Cualquiera. How's Jill? Está maluca. Recovering, but she still needs her rest. Haz ustedes swans. Basta. Déjame Take jugar. good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show Por you. favor, cuídame, Jill. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about. La colorada me hizo acordar a Trish Merigold. ¿Vieron la tercera de Witcher ya? ¿O esta mierda como dicen? Habla con Gav en la biblioteca. Uy, me hacen Mirá cómo me hacen ir de un lado para el otro. ¿Sabes cómo voy a bajar con estos pantalones de cuero? Estoy como Ross Geller. Se me están paspando todos los... ¿Se acuerdan de Ross? Bueno, que descanséis, chicos. ¡Ah! Está tarde la Madre Superiora. Gracias por pasarse, estimada. Muchas gracias por la compañía. Estamos por aquí los lunes y viernes más o menos a esta hora. Y los martes y jueves un poquito más tarde a las 10 de la noche hora de Buenos Aires. Que son como las 75 de la mañana en hora de España. Porque estoy viéndolo con la... Gracias, gracias por pasarse. Madre. Madre. My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf. Ah, es verdad, Torgal tenía poderes y estaba en una, Torgal. Far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could Claro, el lobo tiene magia. on command. His name was Fenrir. Choqueado. Fenrir the Frostwolf. ¿Así que sos? Sí, te lo vengo diciendo hace 30 años. Now, No me escuchás. the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a Está bien el audio del juego y del girl del from the micrófono. Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers, What? What? just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the Encima el dominant perro of tiene Shiva, poderes. and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. Tremendo rope. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! ¿Qué? I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Mitty es el personaje medio de Ensuti, ¿no? Es la Lux.
Leo y Toto comenzó el primer capítulo de la primera temporada. Bueno, disfrute la primera temporada y la segunda, lo único que le voy a decir. What a time to be alive. Gracias, Mars, por ese like. El primer capítulo de la tercera temporada. Ah, ¿y qué les pareció? Yo no lo vi todavía. Por eso quería preguntarles a ustedes. It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Es intensa, ¿no? Right now. Just you wait. I'll make wonders like this world. Ah, a ver qué hace. A ver si nos da equipito. Sí, sos muy fan del brujo, lo sé. La primera temporada está planteada rara por eso de que va y viene en el tiempo. Ah, claro, hay que hablar con Vivian porque se nos escapa Kupka. Para mí está mal planteada en el hecho de que, ok, está espectacular, les gustó a los fans, pero para el que no es fan y para la comunidad de gente que es fanática de Cable o de que vio el brujo y dijo, ¿qué mierda es esto? Es muy arriesgado hacer eso para mí. Esa forma de contar la historia y de vuelta. Tampoco me considero un gran fan del brujo, pero le presté atención a la primera temporada y tiene algunos momentos que me gustaron mucho. Y nadie me lo preguntó, pero ya que lo dicen, lo comento. Cable al principio me parecía Legolas con esteroide y no me cabía, pero a partir del tercer capítulo ya no concibo otra persona como The Witcher que no sea él, como Geralt que no sea él. Está bien que lo único que dice es fuck, pero bueno, con esa tosquedad. El brujo tampoco es una cosa de estilo carisma. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Está bien, está muy bien. Al principio, ¿sabes lo único que no me gustaba al principio? Que, con todo el prejuicio del mundo. Y que, de vuelta, el primer capítulo no lo pasé y dije, esto no va. Es que es demasiado... O sea, igual me sigue pareciendo en parte, pero ya me compró. Pero es demasiado carilindo Cable para ser el del brujo para mí. Pero bueno, ya está, ya es él. Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. Sí, es cierto que se trascendió eso. Y trascendió que se fue por eso incluso. Porque no le gustó la dirección que tomó el show. O la serie. Quizás algún día sepamos qué pasó. Aparte es un ñardo de cuidado, Cable. Siempre se difundió como parte de su personalidad, ¿no es cierto? Lo que le gusta... Warhammer, es que le gusta. Después de los memes armando la PC de él, obvio, es un... Creo que sí. Creo que quería hacer algo Warhammer. Uncle Byron. Oh, este momento... Me gusta cómo saltea el juego, los momentos más oscuros. Y fíjense que venimos de una pelea a muerte con Juego Kupka. Y ahora este es momento de la granjita. Eso me gusta del juego, porque es como que te distiende un poco. Si pinta la figura, si lo juega. Es un nerdo de cuidado, ¿eh? Que está muy bien, ¿eh? O sea, no... Banco and shit. Yo no sé si me pone como tanto, pero de Final Fantasy sí me pondría la figura. De hecho estoy tentado, no me la quiero mandar, pero estoy tentado. Medio like y me compro la edición deluxe, que viene con un mapita de tela. ¿Por qué gastar guita en eso, no? Pero qué lindo. Es la típica compra que no se tiene que tener a tu señora. ¡Ah! ¿Viste? ¡Ah! Ahí está. Che, qué facha que tiene este lugar, ¿eh? Mirá la... Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over.
En realidad es mentira, sí. La emperatriz es una garca. Claro, claro. Mujeres hipócritas. Ah, mirá, el príncipe no le cabe nada. Ya sabe que ya... El otro príncipe, el rubión este. El hijo del emperador. Dion. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is it? Ah, mira, los va a traicionar. Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own. Claro, lo mismo que decía And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses Kupka. on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, your Radiance? Mirá, es buen tipo, Dion. If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Y el emperador es tremendo sorete. Qué sorete que sos, emperador. Who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Empezamos con la fotito. Empire will live on. Qué sorete que sos, emperador, como todo gorra de la corona. Dion? Yes, sire. Y claro, le tiene que hacer caso. Y Dion es buen tipo. O al menos es un tipo noble, ¿no es cierto? No sé si es bueno, pero... Nadie que huele una flor así es buen tipo. Che, el nivel de detalle de esta escena parece una boludez, pero en el cuadrito de atrás... Hacé los tetas, le dice ahora, ¿se imaginas? Pero... No quiere, Dion. No quiere pelear, Dion. Oh, este se revela contra él. Este se revela contra el viejo. I shall depart at once. Gregor, forgive you. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Lo va a entregar este hijo de puta. Y Annabella Scar, mira. No lo toques a Dion. Soretes. Soretes. Lo van a hacer cagar al príncipe. ¿Qué hace el tío Virola? Che, pero me está cayendo bien ese Dion, ¿eh? O sea, me voy a tener que agarrar las piñas con él. El streamer más inteligente.
avisar de algo el Uncle Byron. ¿Qué hace, tío? Se parece al personaje de Callisto Protocol, pero con el pelo largo. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. Yep. I was. Aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Come inside, Uncle. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffin. Qué grande, me trajo regalo el tío. 2,000. Oh, la cara de 2,000. Imagínate si te cae un tío con 20 millones de dólares, no, de pesos. Y de dólares ya. I'm afraid that is all I know. Agarra una mamá. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Olvídate. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? From Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Ein Herjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. Entonces vamos al desierto. By cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. La tiene clara, Vivian, parece. ¿Eh? Like I'm José Mourinho, dice Mars. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ship's ice. Por eso de los 20 palos verdes, no que te caiga un tío con un 20 palos verdes. Crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. Oh, me gato. You have a keen mind, Lord Rosfield. Okay. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Volvió la Royalist web. trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang.
Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short... No tenía cerámica la waifu, me apareció de golpe, me pegué un caso. Give me a moment to make ready. Ya estoy bien, ya estoy bien. I need to tell my friends what we've learned and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Vamos. ¿Y vos, Mars, qué estuviste jugando? Leo comentó Diablo 4 y Magic the Gathering, además de GTA 5. Dale, Otto. Dale, duro, Otto. Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. Ah, tranqui. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name. Alright. And that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back. ¿Y cómo vas a ver que soy el nuevo Sid? Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. ¿Listo? Ah, para. ¿Listo o no? ¿Listo o no? Voy a ver si hay algo para comprar. Uy, mira cómo le mete presión. Mira cómo le mete presión. Mars, desde que te... con todo el tiempo que te tomaste, Leo ya arrancó con los streams, te cuento. Así que en cualquier momento nos pasa... Nos pasa los viewers, los subscribers, todo y... No viene más acá, Leo. 2 años hace. Te está esperando. Tiene la tarjeta ahí preparada para subiarse. Es un desquiciado, Leo. Mars tiene que hacer directos como los que hace Nat, ¿viste? Con el muñeco. Bueno, jodamos. Agarra la pala, Mars. Es hermano mío, Mars. Tengo que comprar 2 juegos, pero mañana llega la tarjeta y no sé qué pasará. ¿Qué juegos tenés que comprar? ¿Qué juegos tenés que comprar? ¿Cuánta guita tengo? Quiero el Baldur y el Remnant 2. Suman... Uy, no, son un montón de... Sí, suma bastantes. Taparrabos del cazador. Electrum. ¿Quién carajo nos da Electrum? Ah, ahí está un bichote, nos da Electrum. Ah, mira, ahora se habilitaron cositas, Por lo menos tengo 2 ítems. Que antes no tenía nada para cambiar. Eso sí, no. Masa gelatinosa. Ahí está, se habilitaron. Igual... No sé qué onda el Baldur, pero... ¿Por qué no esperas un poquito más? Yo te la tiro nomás. Relámpago... Porque es hermoso. Sí, pero... Espera un poquito más, te estoy diciendo, ¿no me entiendes? Espera... Poquito más. A ver si podemos hacer algo con el Baldo. No sé, no te prometo nada, pero capaz que no es. 100 horitas mínimo de historia. Sí, 75 sí. That's right, my friend. Ah, esta no tiene la espada. ¿Qué carajo? 100 horitas. Bueno, pará. Che, no puedo comprar eso. Ah, ¿le puedo vender esto? Claro. Equipado.
I'll be thankful you got that much. Che, a todo esto, ¿compartieron el stream? Compartieron el stream, ¿no? I reckon I can find a buy. Compartieron el stream, ¿no? Finished, are you? Compartieron en Instagram también. Che, ahora me dio bronca, ¿qué cosa? Yupo. Compartieron en Instagram también. Compartan la historia en Instagram que me hicieron. La subo en Instagram. ¿Cuál es la relámpago? ¿Y cómo tengo la espada relámpago? Ahora me... Seguramente es en alguna misión. Acá está. Necesito lengua de fuego. Necesito la espada de lengua de fuego. Y para la lengua de fuego necesito grito tormentoso. Y grito tormentoso. Todo esto para comprar esta mierda. Esquirla de viento. Esquirla de tierra. Todo para sacar 5 de ímpetu y 5 de ataque más. ¿Tengo que comprar 3 espadas? No. Anda a cagar a otro. Me viste la cara. Concha tu madre. Bueno. Vamos a avanzar. Que nos queda por lo menos una horita de streaming. Ya le prometí a la waifu que cenamos juntos hoy. Vamos, Byron. To the adventure. ¿Qué más está por ahí? ¿Estamos los 3 solitos? ¿Jugamos un truco gallo? Desierto de ver... Nueva zona. No hagan chistes. No hagan chistes con lo de zona que ya somos adultos. República de Dalmequia. Durísima lesión en la Kingsling. Mira, me caen actualizaciones de OneFootball. Nadie te preguntó, tío. Típico tío que cuenta boludeces, ¿viste? Sí, tendremos con Mars. Tenemos una colección. ¿Qué prefieren? ¿El tío recio y de pocas palabras? ¿O el tío que inventa anécdotas que son mentiras? Todas. Dirígete al desierto de... Vamos. Che, qué linda esta zona. Uy, esto me hace acordar... Esto me hace acordar mucho a Samarcán. Poca palabra. Esto me hace... Mirá, es re MMO esta parte. ¿Cómo me hace acordar a Samarcán esto? Esas viejas épocas de Silro, bien virgo. ¿Cuántas horas habré pasado en el desierto? Samarcán era, ¿no, Mars? Y Taclamacán. Recio toda la vida. Ambos votan recio toda la vida. Aunque tengo un tío que ha vivido mucho. El miedo que tenía mi viejo cuando le decía voy a salir con el tío. ¿Qué vendía? ¿Falopa el tío? ¿Qué onda? Che, qué lindo que se ve. Che, gente de Pearl Abyss. La de Crimson Desert. Así lo quiero, ¿eh? Hijos de puta. Ahí la letal. ¿Se dieron cuenta cómo cualquier bicho de un videojuego que se llame letal no hace una mierda? Me duró menos. Mirá todos los bichitos que hay para levelear. Bueno, Erwin van der Sar, cerrá el orto. Vuelvo en 5 minutos, quizás menos. Dale, apúrate, che. Gracias, Leo. Gracias, Leo y Mars, por la compañía. Mira, a cualquier lado lo tiré. ¿A dónde tira? Choco salvaje. Caga palo, Choco. Lo caga palo, Choco.
Mira, Choco, te voy a hacer un monoambiente acá. El subte. Vos te querías tomar el subte, ahí tiene la parada. ¿Dónde apunta? De mierda el Choco, pobrecito. ¿Y estos qué onda? Hola chicos, ¿en qué andan? Hola dije. Forro. No. Dije te la posada al límite. Bueno. Ah, sí, me está sacando acá. ¿Qué mierda hay acá? Uy, también me hace acordar al Phantom Pain. Primer mapa del Phantom Pain. Uy, se habré pasado horas ahí, la puta madre. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Obvio, tío. Entendió todo el tío. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehere. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. ¿Por qué no puede venir Torgal? Anda una vuelta, Torgal. No, si no se nota quién es. Con la capucha es otra persona. Good day to you. Eating? No, estamos... Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Come on. Your pal? Would you rather be my squire? El asistente de Margaret. Claro. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But
You must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Water. ¿Y todo este panadito? ¿A qué viene? Me gustó igual, Keep watch, they tell us. But all I see is sand. Ah, estos son los que I hear tienen. they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Los que llevan a Kupka. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Kupka, then. Cállate, tío. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Se picó. Se picó. Uncle? Sorry. Se picó. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Se picó. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. Sí, aprovechó para morfarse todo. Es un cerdo. I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. Es un idiota. Ah, se pegó acá. Acá nomás. Se pudrió, sí, la típica pelea de bar. Que también hace acordar muchísimo, ¿se acuerdan? Obviamente el principio de Witcher 3. Cuando se pican con... Espero que tenga seguro el bar. Mira cómo me alienta el tío. A tu casa. Roadhouse. Ya no quisiste acordar. Sí, la típica, esa escena creo que se usó 1000 veces en el videojuego y en todo. El que estás tomando en un bar y se pudre. La escena... Irish Bar. Y el tío le chupa un huevo. Roadhouse. Con las molestias. Es un cerdo, Byron. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt.
¿Qué está chamullando el tío? Eso debe venir de los westerns, seguro. Es muy probable. Muy probable que venga de algún género de esos. Bueno, la pelea de Bard en el western es como, sí, es clásica también. Está tu hermano abajo, dice. Ah, mira qué linda la pileta ahí. Now's our chance. Ya estoy por acá, me parece muy bien. Hablando de western, ¿escucharon el rumor que fogoneé antes de Venti Podcast y que lo comenté la semana pasada? El rumor sobre un remaster o remake posiblemente de Red Dead Redemption 1. Welcome back, my ball. Qué ganas, si lo jugamos completo pero duro, sea en el PC. Hay que hablar con Rockstar. ¿Qué pasó? ¿Así es? Ah, la pregunta de Fénix, así es, ¿no? Qué pelotudo. Clive? Clive. Explicaba cómo jugarlo en PC. Claro, porque es de PlayStation 3, entonces puedes emularlo. Claramente con emulación. Sí, solo está disponible. Ojo, en Xbox One también se puede jugar y en Xbox Series X también. Solo por $5. Pero, ¿por qué hay que pagar? Si el emulador de Play 3 creo que funciona en PC. PCC no sé cuánto. Juraría que se puede jugar gratis. Pero acá no favorecemos la piratería en absoluto, ¿eh? No, señor. Está muy mal eso. Me gustó este planito. ¿Por qué saben que se tomó el trabajo? Y lo jugás con imagen bien. Ah, bueno, si te... O sea, hay forma... Es verdad, por $5. Pero hay formas de ahorrarse $5. Bueno, me parece bien. Vamos. Dígete. Para acá no hay nada. Mercado, plaza de sacrificio. Vamos. Y acá seguramente se pudre. Sí, claramente, hacen 2 pasos. Uy, los hombres de Kupka. They've closed the road, and it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. A ver qué hacemos. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Habla con los ciudadanos. Si no me puedo cagar a piñas. ¿Puedo cagar a piñas y punto? Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses. Está chamullando el tío. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well,
We're best known for our baths, Las our termas. markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of them. Gracias, Gundogan. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. Olis, soñadora. This river runs all the way to the southern seas. They used to load the crystal onto barges and sail it to the villages Ok, downstream. soñadora, nos vemos porque con usted no tengo que hablar. Acá tengo. Siempre están cerquita. What do you want? Olis. Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Rusina. Do you know her? Never heard of her. Is that all? That's all. One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. You thought old. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Cállate, tío, dejá de hablar al pedo. A ver esto que tiene. No era muerto. Are you looking for something in particular? No. Just check it out. Tenés una mierda. Fare you well. Tenés una mierda. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not A ver este. Can I help? Yep. Yes, I'm looking for a woman Está by the matando name los auriculares. of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Take you kindly. Kindly. Ay, qué amable que está todo. Ahora en cualquier momento. It sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Ferda knows. Sweet incense. Dale, Ferda. Excuse me. Are you Ferda? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have? Me desembuchó todo, Ferda. She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Silver platters. Do you think we can trust him? Only as far as I think. Y no. You're the ones who've been Obviamente no. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Pero si están en bola. Y encima el perro no era. Se recabió. Ya. Te pongo una estación de subte acá, no. No lo dejo caer. Bolsito, larga bien.
Domados. Estoy pegando más que... Es re cabeo. No pudieron hacer... Obviamente eran unos pejelagartos. Botín, a ver que me tiran estos. Ahora resulta que me tiran una espada mística. No tiene ningún sentido. Les cabió. Todos terminaron todo con culo para arriba. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. The boss. He wanted us to test you. Bueno. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. Sos un traidor, Frodo. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Ah, bueno. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. La Plaza del Ocio, ok. A volver. To the Lock of Leisure. Los cagué a palo y ahora me ayudan. Bien domado. Needed to a silken soft. Take a sniff, good sir. The finest fabric. Dale, nene. Que no tengo toda la tarde. Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. So it was the young sprig after all. Alright. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. A ver qué onda, Rusena. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II. Sí, dale, Aladdin, no te hagas el canchero. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Se me cagó de risa. Tell me, what do you think is a merchant's most Uy, se hace misterioso el boludo. Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I too have nothing. Oh, ¿qué tengo que hacer? I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. A ver qué quiere. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, Tranquilo, Leo, querido. to earn your trust. No, para hacerle compañía acá. Para distraerlo un rato. I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Y gracias a usted por estar del otro lado, obviamente. Special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Cómo rompe la bola esta mezcla de Aladdin con Gonzalo Heredia. Fine. So what do you want? Don't
Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. A ver qué pasó. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Dale, querido, que no tengo toda la tarde. Bid you good day. What trouble? If you're going to give us Ahí orders, va. be clear about them. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than Uy, mira cómo lo está boludeando. What did you call me? My apologies. A word of advice. Ah, se hace el misterioso encima del pendejo. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Qué hincha pelota. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Chamaco. Let's divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Sigan los cristales. A ver qué onda. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Excuse me. Is it true? ¿Qué te viene? Heard then. I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stone. Us common folk have hardly had a shard to share between, and it isn't as if we can buy them on the black market either. A ver qué onda. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well. Ok, uno menos. Sé que es una ciudad a la que le va bien porque los soldados vienen a gastar la guita. Esta querida, a ver. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? ¡Ey! I'm not a soldier. Oh, then be off with you. I serve the men of the Rock. Tranquila, querida. Only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side. I don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than... No, just leave, will you? Bueno. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. ¿Qué está pasando? I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Spices from the breadth of Finest fabrics! ¿Dónde está Byron? What was all that crashing and banging about before? Ah, qué boludo. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. The gentleman who was with you? Thank you. ¿Todo para decirme que estaba arriba? ¿Qué pasó? Es NPC del... No, por ahí no es. ¿Me empujo a los pibes? No.
¿Qué onda? ¿Me va a traicionar? Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. ¿Qué está hablando con...? One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? ¿Qué está haciendo el tío con los hombres de Kupka? ¿Me vas a cagar, tío? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I had no luck, of course. It's forbidden, but my uncharacteristic they took me aside and said they could procure the crystallized sword. So the pearl was your proof? A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of... That the supply of crystals has dried up of late. And some... Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spent... I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere. I'll wager you're right. We'll meet with them then, and put an end to the trouble. Ha! That preemie... It just goes to show, one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk. ¿Qué somos, los detectives? I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double D. I trust I can count on your support if things turn sour. Oh. Of course. Why is the tavern shut? Vamos al desierto, che. Pero no voy a ir solo ni en pedo. Vamos. Ah, ¿por qué boludo? Por la otra puerta. ¿Puedo ir con esto por allá? ¿Me dejan entrar a la ciudad con el chocobo? Sí, ¿no? Ah, no me dejan entrar a la ciudad con el chocobo. Pero qué sorete, si voy por acá. Acá, ¿no? Ya. Sí, por acá. Perdón, pedí a Leo por no poder estar al 100%, pero por favor, Leo. ¿Le queda mucho laburo por hacer, estimado LDT? Está. Ah, no, qué boludo, me bajé. Qué tarado. Pare, que todavía no tengo la licencia del chocobo. Oh. ¿No va más rápido esta mierda? Mira, ahí se para. Enviando la factura junto a la planilla de asistencia. Cada hora asociada tiene un formato, un sistema, unos por página. Uy, qué mierda. Ahí está. Por fin. Hasta que me di cuenta cómo era esta mierda. Ahí va, pasalo. Pasalo a nafta. Ahí le puse nitro al chocobo. Nax salvaje. Vamos a que rompa las bolas. A ver qué onda. Está medio duranga el chocobo, ¿no? Como corre. Ahí está. I'll take it from here. Oh, take it from here. Dale, querido. Dale, que no tengo toda la noche y a las 9 hay que cortar. Ya le prometí a la wifi y cenamos juntos. Hoy los voy a abandonar tempranito. Marcy y el Leo. Y quien esté del otro lado. Capaz que hay alguno lurkeando. Capaz que sí, capaz que no. Vieron Twitch. Cuenta los viewers como el culo. You brought the whole 500 talents.
That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Ah, mirá toda la fafafa que tiene acá. Not bad at all. You weren't lying about Están parando todos los cristales, veo. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Opa. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And, being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. Okay. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would Ahí viene el... My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not Y son unos verdes ustedes. Kill them. Kill them both. Que killen, que killen. Vos primero por kill. Y a ustedes también les cabe. ¡Gol! Not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. ¿Y vos qué curás la concha de tu madre? Ya, no. Por curioso. Recabió eso. ¿Quién es el forro que cura? Y acá. Ah, sí, te cura. ¿Listo? ¿Terminaste? ¿Más el mío? Ah, el Choco también me está atacando. Che, toma el Choco. Choco de mierda. Cabió. Y le cabió, quédate ahí. Vamos a cagar a piña un Choco por kill. Casi tan bueno como el brujo. Bah. Ningún animal real fue dañado para hacer este juego. Bueno, las chitas, mira, hicimos Choco al horno. Dale, querido. Ya me cae bien el tío igual, ¿Y ahora nos vas a dejar pasar? No te cae bien el tío. El tío Guitudo. Sordid transaction. Hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly. Buying one's way into the Para mí en un momento te cago, ¿vos decís? Ingenious.
Sería un buen plot twist, ¿no? Pero se emocionó, lloró conmigo. Indeed it is. The people of Dallas Dale, agüero. have scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign. Tiene cara de porteño el tío. Till you two came along, that is. Tiene cara de que vive en... Tiene un piso ahí por las cañitas, ¿no? Tira un cristal, agüero. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I No, tira un cristal. Bueno, últimos 20 minutitos del directo de hoy. Nuevo horario. Mañana volveremos a las 10 de la noche, al horario habitual. Al igual que jueves. Y el viernes le daremos a la tardecita. Necesito cambiar la silla. Hola, ¿cómo estás? Normal. Hola, Mac. So, Sid the Second is a Clive. ¿Qué anda haciendo tan temprano por aquí, Mac? Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield. Está recaliente el tío. No, thank you very much, Greybeard. Pero... Here. Ay, ¿por qué la cara esa está duranga, güero, eh? Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Alright. Thank you, Lubor. Thank you, Lubor. Please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. ¿Cómo dice que le va, estimado Mac? Gracias por su compañía. Hoy horario tempranito. Oh, mirá, está en una, eh. Me parece bien, se lo merece, usted trabaja mucho, señor. I'm trusting you, Sid. Le mando un gran abrazo, por cierto. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Me gusta como León enseguida piensa a tiempo libre, hay que meterle 100 horas a algo. ¿Y qué te gustaría jugar? ¿Qué le vas a pasar el Hamachi? ¿Qué te gustaría jugar? Leo necesita... Ah, podemos pasar por la puerta sur. Cierto. En este momento nada. No está el ánimo para jugar. Ay, no. Pero bueno, unos días libres por lo menos. Igual me encanta. Me gusta que Leo... Me gusta que cualquier rato libre para Leo es... Good day, my lord. Thank you for your custom. Le iba a regalar unos juegos falopa. Totalmente. Es que tantos años sin poder jugar libremente, Leo, que créeme que te entiendo. Tantos años buscando recovecos bajo el yugo de ese cerdo. Vive 20 años en una cárcel. Fue la semana pasada de The Diver. Es verdad. Estuve viendo un poquito de The Diver. Le tengo ganas. Pero, uy, mira esto.
I'm not too late. What is it, Lubor? ¿Qué crees, Lubor? No me dejaste ni ser. Question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Cooper. ¿Así de una se lo decía? Ah, bueno, igual era de confianza del anterior. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Telmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. Gracias, Agüero. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, Oh, mira que. people will start to think me Mira que careless. canino eso terminó. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Bueno, aquí estamos para hacer compañía. Si tienen un rato libre, si están pasando un día difícil, si están pasando un día fácil de ocio, estamos acá al pie del cañón. Hoy en un horario más tempranito, cambiando el horario para tener la semana un poquitito más ordenada y también poder hacer más streaming a la vez que pasar más tiempo con la waifu. Mañana ya volvemos al horario habitual de las 10, al igual que el jueves. Y los viernes será tempranito también. Quizás algún viernes nos extendemos a la noche, pero la idea es... tener mayor frecuencia de streaming, pero con menos frecuencia a las noches, ¿no es cierto? Porque implica menos veces que ceno con la waifu y más dormirme tarde, que me está detonando. Pero no precisamente me estoy haciendo más joven. I wouldn't mind having a dip myself. If we didn't have more pressing matters to attend to, of course. Siempre cayó la puli. El águila letal. Hay una águila letal, tómame. Uy, uy, cómo le pifió al águila letal. La mangué. Están por acá, están en las termas de las águilas letales, mira. Están en las termas de Federación. Y yo le dije, por acá no. Por acá no se puede. Hay que lavarse las patas antes de entrar a las termas. Bien, ¿para cuándo el casorio? Diciembre. No, diciembre no. Diciembre te cagas de calor, salís todo chivado en las fotos. No sé. Ya compré la play, así que hay pocas cosas. Pocos objetivos. No. No sé. Tengo que averiguar el registro civil, Soy sincero. La mandíbula. Como. Abrila si puedo ir. Oh, qué grande. Mirá cómo hace. ¿Hacemos un asadito? Le empezó a temblar la voz. No, que estaba pensando que sea este septiembre, pero ya estamos muy encima. Ah, mirá qué lindo. Mirá qué lindo Mendoza esta época del año. Estaba pensando en septiembre, pero en septiembre ya... Ahí va. También me hace acordar a Madagascar. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will. Is. Si no aprendí a hacer Dodge, a meter el Dodge 1500. Before you go, Clive, allow A me ver qué to dice el tío. apologize. Que según Leo nos iba a traicionar. Pero hasta ahora se portó como un tipazo. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled.
I retreated to my counting house Lo esperamos and aquí. danced attendance upon the VII in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin. Pobre tío. Y bueno, tío, estabas en la mierda. And I'm sorry. Oh, Dios santo. Uncle, please. Qué cosa que no It's para. not too late, Clive. Acordate que tenés que comprar el coso, el Baldur Gate. And there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my Así no se come las pulis. I might already. Le voy a meter más pulis ahora sí. Así reparten. Ship has sailed. You, however. No, Eso es lo bueno que todavía no come. I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. El moderador sí, el moderador se salvó. Dale, vamos a poner puli al moderador también. O le vamos a sacar el mod para que se coma la puli. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly Así lo podemos bustear tranquilo. Lo tienen, bro, le tiran con de todo. but by extending his ideals, Oh, se para de manos. Tanquea al moderador. though every soul in the realm may judge my actions heresy. I am certain my Clive, el revolucionario Rothfield. You really are just like him, you know. Thank you, Clive, for coming back to me. No, gracias a vos, tío. I am proud to call Gracias por los 20 millones de dólares. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. Hay un comando. ¿Cómo? No, pero el Baldur está en Early Access. Por eso lo podés jugar ya. Worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Pensé que ya lo había jugado o que estabas esperando para comprarlo. Go safely, uncle. El Baldur's Gate 3 ya está, creo que hace septiembre pasado. We have much to catch up on, you and Ah. I shall expect you to regale me with the tales. ¿Ves que el tío es un buenazo? when next we meet. No lo jugué, pero que hay que comprar. Ah, ok. Claro, pensé que no. O sea, yo no quiero darte más manija, pero pensé que no lo sabías. Leo. Es que nunca lo compraste. Yo lo pedí para la versión 1.0. Hay que ver si cae, hay que ver si rescatamos alguno. I'm coming for you, Kapka. Es que siempre había otras cosas. Mirá qué planito. No, déjame sacar una foto. Bueno, y ahí vamos por Kupka. Y como estaba en acceso... Es que siempre había otras cosas. Como estaba en acceso anticipado, es un buen pretexto. Eso de que estaba en acceso anticipado para no jugarlo todavía. Temí que no funcionara correcto. No sé si no funcionaba correcto, pero más que nada no tener todo el contenido completo de la historia, tal vez. Voy a hacer un pequeño parate técnico que necesito pasar por boxes. Y ahora... Digo, por los rompecabezas. Puzzles. Y ahora cerramos el directo. Pero... ¿Viste que no dije early? Acceso anticipado. Ahí está. O como se diga. Early access. Ya vuelvo, ¿eh? Igual todavía no nos vamos. Cortamos unos minutos, pero charlamos un ratito. ¿Por qué? Porque voy a arrancar mañana esta zona, porque esta zona va a llevar más de 10 minutos, sin duda. Ya regreso.
Olis. No matamos ningún boss ningún bosses en este momento. Estamos a punto de entrar al colmillo, o la mandíbula. El colmillo del dragón, perdón. Acá está la mandíbula del dragón. Y es en la otra parte que resta de destruir de los cristales madre. Pero no lo vamos a hacer hoy porque vamos a cortar minutitos nomás porque arrancamos temprano. Recuerden, esta semana estamos cambiando el horario. Vamos a ver... no quiere decir que vaya a ser fijo, pero vamos a probar con este horario nuevo que me permite hacer 4 días de stream en lugar de 3. Mañana vamos a estar a partir de las 10 de la noche. El miércoles creo que voy a descansar. En caso de que me libere o digamos o haya un rato libre, tal vez haya stream, pero no lo sé. Y si no, el jueves. Y el horario va a ser lunes a las 7 de la tarde. Lunes a las 7 de la tarde. Martes a las 10 de la noche, jueves a las 10 de la noche y viernes a partir de las 7 de la tarde. Después veremos cómo vamos moviendo, o si vamos moviendo esos horarios, tratando de no rotarlos todo el tiempo para no confundir a todo el mundo y que por lo menos a los que están... Yo sé que hay algunos que no, siguen always, como ustedes que están del otro lado en este momento, pero ¿qué les iba a decir? Pero vamos a tratar de mantener este horario que me permite hacer más streaming y me permite además seguir manteniendo el 20 Podcast que inició la 6ª temporada. Tiene Instagram ahora el 20 Podcast por esas cosas de la vida. Armé un perfil de Instagram donde va a estar todo lo dedicado a 20 Podcast, todo lo que tiene que ver con contenido de noticias, trailers, rumores. Lo voy a estar tirando por ahí en stories, en reels, etcétera, etcétera. Y próximamente, si puedo, en las próximas semanas... y si no, ya quedará para agosto. 20 Podcast va a tener también un TikTok en el cual hacer un pequeño espacio de tirar las noticias más importantes del día también por ahí en formato TikTok también. A ver si sumamos más gente al podcast, que es un proyecto que está creciendo, es un proyecto que quiero mucho y le vamos a seguir metiendo caña tanto como al streaming. Si me ordeno con los horarios y la oficina lo permite, seguirán de aquí a fin de año, los 4 días de streaming, como les dije, 7 de la tarde los lunes, 10 de la noche martes y jueves y 7 de la tarde los viernes. Y espero que esté la cámara y el micrófono funcionando todo bien, porque si no hace media hora que estoy hablando al pedo. Así que me ayudan un montón. Gracias Tommy por estar del otro lado. También recuerden que ayudan compartiendo este stream. Suba mucho el like y compartir en Twitter. Y el que no quiera compartir en Twitter lo puede compartir a través de las stories en Instagram. Recuerden, el contenido del streaming, más pavadas, más boludeces que haga el fin de semana, se lo van a ir enterando por el Instagram de SEGUIME. Y el contenido de 20 Podcast se lo irán enterando por el Instagram de 20 Podcast. El Twitter lo seguimos usando, pero Twitter está medio raro. La otra vez se mandaron una. Entonces cada vez confío menos en Twitter, lamentablemente. No se escucha nada. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¿No se escucha? Mala persona. Mala persona. Me gusta que mantenga el humor, Mac. Me parece perfecto. Gracias, Mac. Ahora, hola. Perdón, esa la voy a revelar. Mars, que cuando grabábamos el podcast con él, cuando hacemos alguna llamada, cuando jugamos en directo. Hola, ¿cómo estás? Normal. Me parece perfecto. Siempre hay que mantener el buen humor, porque pa' mierda ya está la vida. Y ahora cayó Mike, cayó Mac, cayó Tommy. Y son las 21 y me tengo que ir a almorzar con la waifu tal como prometí. El trato ha sido un poco un trato... ¿cómo se dice? ¿Leonino es? El trato ha sido: yo te dejo streamear más días, pero si venís a cenar conmigo más días. Así que ese ha sido el trato. ¿Alguien? Mirá cómo se... ¿Y por qué no se contagian así con las suscripciones, hijos de puta? Almorzar está en la mierda. No sabe lo que dice. ¿Almorzar? ¿Dije almorzar? Déjalo, Mac. Es porteño. ¿Almorzar? Bueno, che. El que streamea hace lo que su horario lo que quiere. Sí, ¿me dije almorzar? Miramos. Bueno. Entonces, te la vas a comer. No, oiga, draconiano, no leonino. Leonino, no. Peor que Robert Galati, estás mi... No, estamos atrás. Estamos a 2 minutos de comprar el pucho. Te vas vos y prende Marscott, ¿no?
Hugo, le están metiendo una presión a Mars. Va a prender. Yo les voy a decir quién prende. Eso. ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Quién chota está? ¿Hay alguien que haya prendido? Igual ahora. Ya que se sumaron todos, hijo de puta, les tiro a alguien, ¿no? Siento que me están poniendo un chumba a la 100. ¿Hay alguien? ¿Está Nat por ahí? Galati otro pelotudo. ¿Está Nadine? ¿Está Nat? Nat no sé qué horarios no sé qué días tiene, no sé qué horarios tiene. Está jugando al Dordoni, ¿eh? Bueno, vamos a romper las bolas a Nat, ¿les parece? Le mandan un saludito de mi parte y se cuidan. Volvemos mañana. No se meta con... Ya sé. Está Nat. Estoy haciendo tiempo hasta que encuentro el contenido está dirigido a un público concreto. Que encuentro el canal. No, te cagás de hambre como productor vos. Este porteño no cree nada, es al pedo. Está preparando... Qué verde que sos. Será castigado. Gracias, chicos, por fin. Hijo de puta, ahora se suman todos, se dan cuenta de eso. Bueno, vayan a darle cariñito a Nat y mañana los espero a partir de las 10 de la noche. Raid Nadine y listo. Bueno, dale, a ver, tirá el Raid Nadine y listo. ¿Nadine qué? Viejo meado. Ahí es, Nadine Montero. Chao. Métanse y vayan a darle a Raid. Métanse con el Raid. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esta mierda? Bueno, vayan a lo de Nadine. No me rompas más las pelotas. Chao. Venga, de forros. No, barra, métanse en el culo la barra. Vayan directamente. Nadine-phone-terror. Ahí está. Y tira el raid vos, que sos moderador. Ponete los dedos, pichichi. Chao. Ahora sí me fui.